Continuamos con estas jornadas de conferencia. A continuación nos acompaña desde España Agustín Villar Iglesias. Él es subdirector del área de infraestructuras de información del Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía, quien nos va a brindar la videoconferencia La construcción de una IDE regional, 20 años compartiendo datos geográficos desde Andalucía. Agustín es licenciado en Geografía por la Universidad de Sevilla, ha realizado estudios de Ingeniería Geoestadística y Cartográfica en la Universidad de Jaén, es especialista en cartografía catastral por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene decenas de publicaciones sobre infraestructura de datos espaciales y sistemas de información geográfica y ha sido profesor y ponente en numerosos seminarios y cursos en esta temática. Es vocal del Consejo Directivo de Infraestructura de Información Geográfica de España, del Consejo Superior Geográfico en representación de las comunidades autónomas. Vamos a presentar de este modo a Agustín Villar Iglesias con la construcción de una IDE regional, 20 años compartiendo datos geográficos desde Andalucía. Bienvenido, Agustín. Hola, muy buenas tardes. No sé si alguien del control me puede señalar que se escucha. Entiendo que sí. Se escucha Si no me perfecto. dicen, no entienden lo contrario. En primer lugar, ministro de Gobierno y Justicia, contador Ariel Rauschenberger, presidente del Consejo Federal de Catastro, ingeniero agrimensor Juan Pablo Cuatropani, presidente del Instituto Geográfico Nacional, agrimensor Sergio Cimbaro y su director general de Catastro de la Provincia de Arquitectos, Javier Desser. Muy buenos días en Argentina, muy buenas tardes desde Andalucía. Y en primer lugar lo que quiero es expresar el agradecimiento al Instituto Geográfico Nacional de Argentina por la invitación que nos han brindado a participar en esta GIDE. Para nosotros es un auténtico honor y un orgullo en que desde Argentina se hayan fijado en el trabajo que hacemos desde la infraestructura de datos especiales de Andalucía, el modestísimo trabajo que venimos haciendo para la construcción de un nodo regional, y en nombre de mi organización y de mi director quiero trasladarles un saludo muy cordial y la gratitud por la oportunidad de participar en este foro. Yo quiero empezar contándoles, bueno, advirtiéndoles que es una presentación muy generalista, ¿no? Y que por tanto probablemente me deje en el tintero cosas en las que debería profundizar más. La propuesta que acordamos con la dirección de IDERA es que íbamos a hablar sobre la construcción de una idea regional en esta trayectoria de 20 años que llevamos en Andalucía construyendo este nodo. Eh, y quería empezar dándole un poco unos datos de contexto de cómo es la organización en Andalucía y cómo es el territorio de Andalucía, que en definitiva es sobre el que levantamos información y después compartimos, ¿no? Andalucía, en el contexto europeo, es una región muy grande. No lo es, por supuesto, en el contexto latinoamericano, donde las regiones son, las provincias, en este caso, en el caso de Argentina, son bastante más grandes de las que podemos encontrar en Europa, pero en el contexto europeo, como les digo, es una región muy grande, de más de 87.000 kilómetros cuadrados, que ocupa la tercera posición en el ranking de regiones europeas. Somos el 17, casi el 18% del territorio español. Tenemos una población de 8,5 millones de habitantes y constituimos el 17% de la población española. Somos la cuarta región europea más poblada. Tenemos 785 municipios, más de 4.000 núcleos de población. Nuestro PIB nominal ocupa el lugar 20º en el ranking de la Unión Europea, y el PIB per cápita pues ocupamos el lugar 177. Es una región pobre, fundamentalmente agrícola. Somos el principal productor mundial de aceite de oliva, aunque les pese a los italianos, y tenemos un presupuesto. La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene un presupuesto de 45.600 millones de euros y un conjunto de empleados públicos de 245.000, de los cuales 100.000 son sanitarios, otros 100.000 son enseñantes y 45.000 funcionarios de la Administración General. Institucionalmente, yo destacaría que mi organización, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, es en el ámbito de la información estadística y geoespacial una organización singular, ¿no? Hemos vuelto a los orígenes de la organización institucional de la estadística y la cartografía del siglo XIX, en la que ambas instituciones estamos unidas, ¿no?
Creo que solamente el caso del INEGI en México es parecido a este. Nosotros ese proceso de fusión lo tuvimos en el año 2011. Antes, en el año 1990, se había fundado el Instituto de Estadística de Andalucía y en el año 93 se fundó el Instituto de Cartografía, que venía de una organización más antigua que se llamaba el Centro de Estudios Territoriales Urbanos y, como digo, pues en torno al año 2000, a la década del 10 del presente siglo, pues se creó este instituto. Formamos parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tenemos competencias plenas en muchas materias, somos una nacionalidad histórica, tal como lo define la Constitución española, y tenemos, por tanto, como digo, amplias competencias en un Estado que aquí no llamamos federal, pero que es cuasi federal, ¿no? Respecto de esa descentralización y reparto de competencias con las comunidades autónomas. Sí quería darles también una pincelada sobre, bueno, decirles que nosotros nos organizamos tal como están viendo en el organigrama, un director general, estamos repartidos en 3 áreas propias del negocio, con una secretaría general. Las áreas de negocio, una tiene que ver con la coordinación, la difusión, la comunicación, los métodos, otra con la producción específicamente de información, y el área del que yo soy responsable, que nos encargamos de los proyectos tecnológicos, las infraestructuras de datos espaciales, los bancos de datos estadísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un presupuesto de unos 12 millones de euros al año y quizás nuestra principal herramienta, del que seguramente citaré a lo largo de toda la intervención, nuestra principal herramienta de organización es el Plan Estadístico y Cartográfico, que está a punto de aprobarse en el Parlamento, está justamente ahora en el debate en comisión y que constituye nuestra guía de trabajo a lo largo del tiempo. Se tramita como ley del Parlamento andaluz. Ahora mismo la que tenemos en vigor es la ley del 2013-2020. Como digo, la aprobará el Parlamento andaluz probablemente antes de que acabe el mes de julio, y fundamentalmente tiene como objetivos generales el producir la información estadística y cartográfica de calidad requerida para ejecución y seguimiento de políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de la competencia de la Junta de Andalucía. En segundo lugar, producir y difundir información de datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable para la toma de decisiones, aprovechar el potencial que genera la integración de la información estadística y cartográfica para contribuir al desarrollo de la sociedad del conocimiento y dotar a la ciudadanía de información suficiente y objetiva que permita la evaluación de las políticas ejecutadas por la Junta de Andalucía. Una palabra también, antes de hablarles de este proceso de construcción de la ley de Andalucía, para que entiendan cuáles son las principales actividades que en materia cartográfica de información espacial producimos, que en definitiva es el sustento, son los conjuntos de datos que después compartimos a través de Internet. Producimos bases cartográficas, tenemos mucha actividad en torno al procedimiento de precisión, compilamos datos geoespaciales al margen de los procedimientos tradicionales de fotogrametría y, por supuesto, como actividad estrella, construimos y desarrollamos esta infraestructura de datos espaciales. Lo que se refiere a la producción de bases cartográficas, yo le destacaría de toda la producción 4 elementos principales: la base cartográfica de Andalucía, que es nuestro producto estrella, las ortofotografías, los modelos digitales del terreno y la cartografía urbana. Lo que se refiere a la base cartográfica, les decía, la BCA de escala 1:10.000 es nuestro producto estrella y está constituido por datos espaciales de carácter topográfico restringidos por técnica fotogramétrica a través de los vuelos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, plan que coordina el Instituto Geográfico Nacional de España y con el que conveniamos para desarrollar productos de más precisión, y a partir del cual pues construimos todos los elementos estructurantes del territorio: relieve, infraestructura de comunicación radiográfica, construcciones, poblamiento, parcelario, aparente, toponimia y tal. En un territorio tan grande como Andalucía esto supone un esfuerzo grande a esta escala. Los que venimos de la escuela antigua, que seguimos midiendo a veces las cosas por hojas cartográficas, pues esto supone el levantamiento de 2.778 hojas cartográficas para el conjunto de Andalucía. Este trabajo de levantamiento de la primera versión de la base cartográfica, anteriormente teníamos otros mapas topográficos de la misma escala, pero esta versión de la base cartográfica nos ha llevado 10 años llevarla a cabo. Después tenemos las ortofotografías digitales de Andalucía,
venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo. La más reciente que tenemos es de 2022 y es la primera vez que nuestro territorio va a tener un aorto a 25 centímetros. Y producimos, aunque la crisis ha ralentizado, la crisis de hace unos años ralentizó este programa de cartografía urbana, también producimos cartografía a escala 1.500, 1.1000 y 1.2000 para atender fundamentalmente las necesidades de planeamiento urbanístico. Ahora mismo está un poquito desactualizada y tenemos pendiente en el nuevo marco financiero que nos proporcionan los fondos federales europeos, pues iniciar una actualización de estos conjuntos de datos de escala de detalle. Respecto al segundo bloque del posicionamiento de precisión, tenemos una infraestructura que llamamos la Red Andaluza de Posicionamiento, que está constituida por 22 estaciones GNSS multiconstelación, y es un servicio que ofrecemos para que haya posicionamiento de alta precisión en todo el territorio a través de servicios gratuitos de correcciones diferenciales, bien vía ficheros RINE o bien por conexiones en tiempo real. Esta infraestructura la hacemos en cooperación con el Instituto Geográfico Nacional, en el que ponemos nosotros 13 estaciones, el IGN pone otra o las restantes hasta 22, y con eso conseguimos dar un servicio más eficaz y más integrado a nuestros usuarios. Las estaciones están integradas desde el 2017 en la red de densificación GNSS de EUREF, y el IECA es centro operacional de EUREF desde ese mismo año, desde el año 2017. Bueno, ya entramos en materia y bueno, he puesto esta flecha del tiempo con esta frase tan evocadora de Carlos Gardel, y no es por congraciarme con nuestros queridos hermanos argentinos, sino porque es algo que efectivamente he contado en más de una presentación al trasladar como titular en qué ha consistido esta trayectoria de 20 años. Pues efectivamente 20 años no es nada, ¿no? Y cuando yo empecé en este proyecto, hace 20 años tenía el pelo negro y, como dice la canción de Carlos Gardel, pues las nieves del tiempo platearon mi sien, y ven ustedes pues cómo tengo la cabeza completamente blanca, y les prometo que hace 20 la tenía completamente negra. Bueno, pues esto empezó en el año 2021 con los primeros borradores de Inspire. Tengo que decir que este camino de construcción de la I de Andalucía ha sido transitar un camino que nos ha trazado Inspire, y Inspire, para lo bueno y para lo malo, para nuestra suerte y para nuestra desgracia, nos ha abierto un camino que nos ha permitido implantar la cultura de la interoperabilidad de manera compulsiva, porque las directivas europeas en el derecho comunitario hay que transponerlas al ordenamiento jurídico nacional de todos los países. Si no lo haces, la Unión Europea te multa. Y bueno, esto ha sido, para los que creemos en la compartición de datos espaciales, ha sido una bendición, porque nos ha permitido contar con ese apoyo normativo para implantar las infraestructuras de datos espaciales en todos los territorios de la Unión Europea. No ha sido, por tanto, un camino voluntarista, ¿no? Ha venido marcado por eso. Pero a veces ha sido una desgracia, porque créanme que implantar las especificaciones de Inspire son un auténtico dolor de muela, sobre todo en lo que se refiere a la necesidad de adaptación de los datos, ¿no? Bueno, y nos hemos visto obligados a implantar algunos servicios que con el paso de los años están empezando a verse que rompen las costuras de las necesidades que tienen los reutilizadores. Los reutilizadores quizás están demandando ahora pues una serie de servicios más usables que los que hay ahora. Bueno, como les decía, esto empezó con los primeros borradores de la directiva Inspire en el año 21. En España la primera infraestructura de datos espaciales que existió fue la del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. En el 2004 vino la IDE de España. Nosotros no tardamos mucho en hacerlo, lo hicimos en el año 2006, con la creación de la infraestructura de datos especiales de Andalucía, y en el 2007 es cuando definitivamente se aprueba la directiva Inspire, entra en vigor. Y también ese día aparece una infraestructura muy importante, que es la Red de Información Ambiental de Andalucía, que es, junto con nosotros, tenemos la responsabilidad de mantener el nodo central que ofrece los servicios geográficos de referencia, de cartografía de referencia. La red DIAN es el nodo temático, ¿no? el de la política ambiental. Tienen que tener ustedes en cuenta que Inspire es una directiva ambiental.
Lo que pasa es que el concepto que ISPIRE tiene de la información ambiental lo es en un sentido muy amplio. Tiene unos anexos con una serie de conjuntos de datos. El anexo 1 se refiere a la información de referencia, el 1 y el 2, y el 3 es un anexo temático, son hasta 36 conjuntos de datos, la mayoría de ellos son medioambientales, pero ISPIRE, como digo, tiene una visión muy amplia de lo que es la información ambiental. Cualquier actividad, cualquier cosa que pueda tener una implantación en el territorio, para ISPIRE es información ambiental y por eso es una directiva a la que las agencias cartográficas nacionales pues, nos hemos sumado para poder tener una política de compartir datos en Internet. Pues por eso decía que en el 2007 la creación de la REDIAM, de la Red de Información Ambiental de Andalucía, fue un hito importante. A partir del 2010 empiezan a imponerse el cumplimiento, se inician los distintos trabajos, los distintos timeline que ISPIRE estableció, muy complejos, tenía un roadmap muy complejo ISPIRE, que no voy a entrar en detalles porque nos perderíamos en los árboles y lo que nos interesa es ver el bosque. En el 2010 se inicia el trabajo respecto del proceso de creación de los metadatos disponibles. En el 2011 se produce la transposición de la Directiva Europea a la Ley de Infraestructura y Sistemas de Información Geográfica de España, que se conoce como la LISIGE, y también en el 2011 se produce el inicio de la creación de los servicios de catálogo y los servicios WMS de visualización. En el 2012 empiezan los trabajos en ISPIRE para los servicios de descarga, los servicios de feature, de Web Feature Service. Y en el 2013 es cuando empieza ese dolor de muela del que les hablaba de la transformación de datos, el adaptarla a las especificaciones de datos de la directiva ISPIRE. Había una por cada conjunto de datos que realmente fue complejo. El 2015 digamos que desaparece el antiguo sistema de referencia, fue el Real Decreto sobre el nuevo sistema de referencia, aunque fue del año 2010, en el 2015 cuando prohíbe ya la utilización de nuestro viejo sistema de referencia ED50 y empezamos a utilizar como sistema de referencia único LTRS 89, y en el 2021 acaba ISPIRE. Y bueno, el balance que hemos hecho general de la implantación de ISPIRE es positivo, hemos cumplido los plazos, hemos conseguido que la Unión Europea no nos multe, y a partir de ahí pues empieza un camino diferente que yo llamo post-ISPIRE, ¿no? En el que bueno, hay que tener en cuenta un poco por dónde van las tendencias en nuestro entorno institucional, fundamentalmente en Europa, quien nos está marcando la política de datos a los Estados miembros. En el 2022 ha aparecido la Ley Europea de Datos, que lo que pretende fundamentalmente es crear una economía en torno al mundo de la digitalización y el mundo de los datos. En el 2023, en enero, se produce el reglamento de conjuntos de datos de alto valor que identifica a toda la información geoespacial, le pone ese atributo de conjuntos de alto valor, y a lo que nos obliga fundamentalmente a dos cosas: es que tenemos que tener licencias abiertas de difusión de datos, licencias Creative Commons 4.0, y que toda la información que compartamos, la compartamos siempre vía APIs, es mucho más exigente respecto de la forma en la que hay que compartir datos. Y a partir del 23, pues viene quizá lo que pongo en la siguiente, en lo que vamos a ver en posteriores transparencias. En todo este proceso de construcción hemos tenido unos principios rectores que ha sido la gran aportación de ISPIRE. Muchos de ellos son lugares comunes en todas las infraestructuras, pero no está mal repasarlos, ¿no? El que la información sea levantada una vez sola por el propietario de los datos, que debe difundirlo y facilitar su uso; el que deben instituirse infraestructuras de coordinación adecuadas que incluyan los distintos niveles de competencia; el que los datos espaciales para el buen gobierno a todos los niveles deben ser abundantes y deben ponerse a disposición en condiciones que no restrinjan el uso extensivo; el que hay que garantizar que sea posible combinar datos espaciales de diferentes fuentes; el que deben basarse en infraestructuras de información que sean creadas por los propios responsables de los datos; y el que debe resultar sencillo descubrir de qué información geográfica se dispone, y debe ser sencillo también entender e interpretar esa información; y fundamentalmente el que concebimos las IDES como una arquitectura distribuida en red. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Básicamente esos principios rectores son los que nos han inspirado en el proceso de construcción.
y si tomamos los cuatro grandes bloques que ilustran cuál debe ser el camino de una infraestructura de datos, el marco normativo, la gobernanza, los datos y la tecnología, pues efectivamente aquí nos hemos alineado con esos principios. Nuestro marco normativo, como decía, es IPIRE, es la LISIGE, en la integración en el Sistema Cartográfico Nacional, que como que se hace mediante convenio con el Instituto Geográfico Nacional y que, como dice expresamente, a partir de su firma nos vincula en la obligación de cumplir la LISIGE y, como consecuencia de ello, la directiva ISPIRE, porque la LISIGE no es más que una transposición de la normativa europea. Nos guía el decreto 141-2006 que ordena la actividad cartográfica, que fue el que creó en su momento la infraestructura de datos espaciales, y nos vincula a este plan del que os he hablado antes, la Ley del Plan Estadístico y Cartográfico 2023-27, que esperamos que se apruebe en breve. En materia de gobernanza, pues tenemos una red coordinada por lo que llamamos el Grupo de Trabajo de la I de Andalucía, que se organiza a su vez en su grupo de trabajo, y hacia el nivel superior nos coordinamos con el CODIGE a través de los correspondientes representantes. En mi caso soy yo el representante en ese Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España. Nosotros tenemos en Andalucía constituidos 17 nodos. Nodo central, nosotros cumplimos el doble papel nosotros cumplimos el papel de nodo central, que provee los servicios de información geográfica de referencia, y después está en el resto de las consejerías de Andalucía, con dos entidades muy potentes. Por un lado, como les decía antes, la Red de Información Ambiental de Andalucía, y por otro, la Consejería de Agricultura, que controla la información geográfica en torno a la política agraria común, que para Andalucía tiene mucha importancia, pues que para recibir las subvenciones de la Unión Europea hay que tener declarados los cultivos en un entorno gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Aplicamos el principio de subsidiariedad en el levantamiento de información geográfica. Es verdad que dice la normativa que la información debe ser levantada una sola vez por el propietario del dato, pero en caso de que el propietario no pueda hacerlo, pues nosotros intervenimos subsidiariamente. Respecto de los datos, los tenemos distribuidos en distintas infraestructuras de información y servicios, bases topográficas, bancos de imágenes, callejero digital de Andalucía unificado, datos espaciales de referencia de Andalucía, base de datos longitudinal de población de Andalucía, que es muy importante, como luego veremos, el sistema de información geográfica de la política agraria común, etcétera. Tenemos un catálogo de datos espaciales centralizado. Digamos que solamente hay dos instancias de catálogo. Una es la del nodo central y otra es la de la Redian. Nosotros nos ocupamos de mantener el catálogo de datos espaciales de todos aquellos nodos que no son la Redian, y por harvesteo sucesivo, de abajo a arriba, vamos consolidando los distintos niveles de catálogo. Hemos optado desde el principio por tener una visión centralizada del catálogo de datos espaciales, pues para evitarnos los problemas de heterogeneidad en la carga de los datos. Y finalmente, en tecnología, muy importante, luego dedicaré una transparencia a eso. Nuestra tecnología es open source, hemos hecho desarrollos tecnológicos enmarcados en un proyecto que llamamos SIG Corporativo, liderado por la Agencia Digital de Andalucía, en coordinación con nosotros y con el grupo de trabajo de la I de Andalucía. Luego me detendré un instante en todas esas cosas. Por darles una pincelada del uso de la infraestructura de datos, para el año 22 hemos tenido 1.374.000 visitantes distintos, y hemos tenido de esos visitantes distintos hasta 1.842.978 visitas. Tenemos un crecimiento desde los dos orígenes, que empezamos con 50.000 usuarios aproximadamente. Hemos tenido una progresión constante y seguimos creciendo. No ha habido en ningún momento ninguna tendencia al estancamiento. Como conclusión, yo he identificado en este proceso de construcción de la infraestructura de datos espaciales como cuatro grandes bloques. El primero, el que a mí me gusta llamar la fase tecnológica, en la que nos enfrentamos al descubrimiento de un nuevo paradigma de las infraestructuras de datos. Yo llevo 35 años en este negocio y empecé haciendo cartografía analógica en papel. De ahí pasamos a los sistemas de información geográfica, tuvimos nuestro impacto de innovación, y cuando ya empezábamos a consolidar nuestros conocimientos en la materia, pues dimos el salto a la infraestructura de datos espaciales, que supuso eso, el descubrimiento de nuevo tecnológico. Los 5 primeros años
costó trabajo adaptarnos a la tecnología, tuvimos que hacer un esfuerzo grande por entenderla, por consolidar la parte tecnológica del asunto. Y bueno, nuestro objetivo era proveer nodos como fuera, que proveyeran los servicios de búsqueda, de visualización y de descarga, y también nos ocupamos durante mucho tiempo de crear las estructuras de gobernanza y que funcionaran. La segunda fase es el cambio en los modos de producción de datos. Al principio montábamos servicios contra los datos que teníamos. Llegó una segunda fase en la que necesitábamos hacer... bueno, con los datos que ya estaban producidos no podíamos hacer nada, pero nos dimos cuenta que necesitábamos cambiar el modo de producción para que llegaran a su proceso de publicación, ese ciclo de vida del dato, construidos de una determinada manera, y dedicamos un esfuerzo importante a este asunto. Y una tercera fase, que fue el de la ingeniería de datos, de todos los datos que habíamos producido de una manera clásica y antigua. Esa fase en la que tuvimos que hacer ese esfuerzo de reingeniería de datos, que fue, como digo, un auténtico dolor de muela. Y ahora estamos en la fase post-Inspire, por eso pongo ahí del 22 y un interrogante en lo que está, en la situación en la que estamos, en la que vamos a entrar en una fase de lo que empiezan algunas voces autorizadas a llamar el desarrollo de las infraestructuras de conocimiento espacial, que implica manejar nuevas estructuras de datos, desarrollar estándares más usables, los estándares más demandados por los reutilizadores, y sobre todo, y en eso nosotros como instituto, como agencia cartográfica y oficina estadística simultáneamente tenemos una ventaja competitiva, el emprender el camino de la integración de información, en la que, bueno, he tenido la oportunidad de escuchar a mi predecesor, a Adrián, en su intervención, en el que efectivamente ya señala un poco el camino de las cosas a las que me quiero referir en este sentido. Bueno, ese post-Inspire, que para mí es un nuevo paradigma de gestión de la información, consiste en poner la información geoespacial, en ser conscientes del impacto que la información geoespacial va a tener si la ponemos al servicio de la economía del dato, ¿no? En realidad, una infraestructura de conocimiento espacial no es más que una evolución del concepto de la infraestructura de datos espaciales, que evoluciona de una infraestructura diseñada solamente para compartir datos a otra infraestructura que, además de compartir datos, es capaz de traer conocimiento. Volviendo otra vez a esos 4 bloques que nos definen como infraestructura de datos, yo creo que el futuro pasa necesariamente en lo que se refiere a gobernanza, en el que las agencias cartográficas debemos redefinir nuestro rol. Hemos sido durante mucho tiempo productores de información primaria, el desarrollo debemos trascender de ser meros productores de lo que quería decir de información primaria, al desarrollo de inteligencias de gobierno que proporcionen valor añadido y que sirvan a nuestro entorno, a nuestro público objetivo, a nuestros gobiernos, a nuestros ciudadanos, para tomar buenas decisiones. Respecto de los datos, el reto en el futuro es construir infraestructuras de datos basados en integración de información. Sobre todo aprovechar los registros informativos. Tenemos todos los registros administrativos. No debemos preguntarle más cosas a la ciudadanía, lo tenemos todo sobre ello, ¿no? Y necesitamos también incorporar información estructurada e integrarla con esa información estructurada que tenemos en la administración. En lo que se refiere a la normativa, entiendo que el futuro pasa necesariamente por políticas de datos que garanticen aún más, si cabe, la apertura y que extienda la reutilización mediante APIs, y sobre todo las agencias cartográficas y la oficina estadística debemos reforzar nuestro papel como garantes de la fiabilidad del dato. Y en último lugar, respecto a la tecnología, tenemos el reto de hacer sostenible la demanda de almacenamiento y procesamiento de información geográfica con nuevas estructuras de datos, servicios en la nube, alternativa a las bases de datos relacionales, definición de nuevos estándares, etcétera. En Inspire, esta visión del post-Inspire, nosotros ya en el nuevo plan hemos dado un paso y la llamamos, no la llamamos infraestructura de conocimiento geoespacial, como se está llamando en otros sitios, porque tenemos también la componente estadística y no podemos olvidarnos de esas dos almas que tenemos, y le llamamos infraestructuras interoperables de datos integrados para fines analíticos, que en definitiva no es más que una infraestructura que incorpora datos, metadatos, activos semánticos, tratamientos, herramientas, servicios comunes interoperables y que facilitan la integración y enlace entre datos para la eficiencia de esa infraestructura. También hemos dado pasos en ese plan que, como digo, se va a aprobar en breve en materia de gobernanza, en materia de datos y en materia de normativa.
Quiero pasar más rápido porque creo que ya voy por 25 minutos y si no, no voy a terminar con toda la transparencia. Eh, Todas estas infraestructuras de datos, estas infraestructuras de conocimiento geoespacial, estas infraestructuras con capacidad analítica de las que sirvo, de las que hablo, tienen que estar al servicio de la construcción de herramientas de inteligencia de gobierno, que es ese nuevo papel que yo decía que deben desplegar las agencias cartográficas. Para ello me gustaría antes dar un breve repaso por una serie de infraestructuras de información que hemos construido, que son las que van a conseguir, después de su integración, el poder construir esas herramientas de inteligencia de gobierno. Una de ellas es datos espaciales de referencia, que es el mayor repertorio de información geográfica para análisis espacial que tenemos. Otra de ellas, y que nos ha servido pues, para planificar la implantación de espacios públicos, como este caso, por ejemplo, de las infraestructuras para atender los ictus, o aplicaciones para las emergencias, como este caso que tenemos del Catálogo General de Playas, para reto demográfico, para la planificación de los equipamientos comerciales. Otra infraestructura importante es el Callejero Digital de Andalucía unificado. Tenemos 2,5 millones de todas las direcciones postales normalizadas de Andalucía. Sabemos dónde viven los 8,5 millones de habitantes de la comunidad autónoma y construimos y mantenemos un callejero digital sustentado en una arquitectura institucional con los ayuntamientos que son los que lo mantienen. Bueno, como tenemos una base de datos de toda la población, porque lo hacen en el Servicio de Estadística Demográfica y Sociales, sabemos dónde viven los habitantes y tenemos ese callejero digital, somos capaces de localizar la población en su portal y a partir de ahí construir estadísticas muy desagregadas. También podemos, gracias a eso, localizar las empresas y construir algunas herramientas importantes que luego contaré, como el portal de escolarización o los espacios productivos. Tenemos otra infraestructura muy importante para los 50.000 equipamientos que tiene la comunidad autónoma, de edificios públicos, colegios, institutos, etcétera, que le llamamos el inventario de sedes y equipamientos, del que también tenemos, obviamente, normalizada su dirección postal y somos capaces de localizarlas en el territorio con precisión. O hacemos datos en cuadrícula geográfica, gracias a que tenemos la información de la población referida a su dirección postal. Por secreto estadístico no podemos difundir la información a través de los portales, pero sí podemos agregar el dato a nivel de cuadrícula de 250 metros de lado y obtener una desagregación espacial de la estadística muy interesante. Una palabra para el proyecto, para la parte tecnológica de este proceso de construcción de la I de Andalucía. El Sistema de Información Geográfica Corporativo de la Junta de Andalucía es nuestro ecosistema de APIs. El fundamental es Mapea, que es el visor. Tengo que decirles que Mapea es un producto de nuestra tierra que ha sido exportado al resto de España. El Instituto Geográfico Nacional lo ha adoptado como API de referencia. Y esto es una información que es un open source que está disponible para quien la quiera utilizar y que, por tanto, la tienen ustedes también a su disposición. Tenemos otras herramientas tecnológicas como Geobúsqueda, Geoprint, Geodesia, aplicaciones móviles, y estamos trabajando últimamente en todas estas herramientas que se describen aquí arriba, integrarlas en una herramienta centralizada del SIC corporativo que permitirá hacer una integración de todo el ecosistema de APIs. Bueno, todo esto que les he contado de forma apresurada es para decirles qué estamos haciendo en esto de la infraestructura de conocimiento espacial y la creación de herramientas de inteligencia de gobierno. Bueno, aquí tienen el enlace a todas ellas, no me puedo entretener en muchas de ellas, pero esto es una muestra de cosas para las que está sirviendo la información espacial en ese nuevo paradigma que se nos abre de cara al futuro. La primera aplicación es Espacios Productivos de Andalucía, donde hemos integrado información catastral, información de las empresas, información de las infraestructuras energéticas que hay en los polígonos industriales, de tal manera que tenemos una información precisa de las 2.300 polígonos industriales que hay en Andalucía, de las casi 50.000 empresas que hay implantadas en esos sitios, y podemos ofrecer a los reutilizadores información de todas las empresas implantadas y, lo que es más importante, sabemos cuántos solares hay vacíos en todos esos polígonos industriales y podemos ofrecerle a los inversores oportunidades para su implantación. Otra herramienta muy importante, en este caso al servicio de las emergencias, que es algo que nuestra sociedad quiere cada vez más importancia, que es el Catálogo de Playas de Andalucía. En cada campaña mejoramos las funcionalidades
de este visor que nos permiten ofrecer a la ciudadanía información sobre dónde están los servicios sanitarios o cuál es el estado de la bandera de la playa en tiempo real, si está libre de baño o si está cerrada la playa o si hay algún peligro, y facilita mucho la gestión y la coordinación de los servicios de emergencia en las playas. Otra herramienta muy importante, no sé si tienen ese mismo problema en Argentina, pero cada vez que empieza el curso escolar, todos los padres siempre hemos tenido la preocupación de a qué colegio irá mi hijo. Con esta herramienta le resolvemos las dudas a los padres, saben a partir de la dirección postal de donde vive el usuario, sabe los colegios que tiene en su entorno y los puntos que tiene por proximidad geográfica para acceder a ese territorio, y se resuelven un montón de dudas que antes colapsaban, digamos, los teléfonos de la administración. Otra herramienta es la de afecciones territoriales, que todas las demás tienen un enlace en el PowerPoint que le mandaré a la organización. Esta es de acceso restringido. Fundamentalmente con eso lo que queremos proporcionar es seguridad jurídica sobre cuál es el régimen jurídico del suelo. Si alguien tiene que hacer, una administración pública tiene que hacer una intervención en un punto determinado del territorio, la complejidad de zonificaciones provocadas por dominios públicos, legislaciones urbanísticas, legislaciones sectoriales, legislaciones ambientales, las hemos puesto en un visor de tal manera que pinchando en un punto del territorio podemos identificar de forma sencilla cuántas afecciones territoriales tiene ese punto en el territorio. Y un producto muy reciente, el de Sistema de Información de Poblaciones, que viene a complementar el nomenclátor geográfico nacional que hace el Instituto Nacional de Estadística, que tiene una gestión fundamentalmente alfanumérica, no tiene ese análisis realizado de cómo se implanta la población en el territorio, y con este producto hemos hecho un exhaustivo detalle de cómo ocupa la población en el territorio y que por tanto puede servir a los procesos de planificación. Y finalmente, otra herramienta que hemos sacado ahora mismo, configurada por sistemas interoperables, y ya estoy terminando, me he pasado 2 minutos, que es la Fototeca Aérea de Andalucía. Tenemos un amplio archivo de fotografías, muchas de ellas las hemos digitalizado, las hemos puesto a disposición de la ciudadanía. Básicamente la arquitectura es incrustando un catálogo de datos abiertos, un CCAN entre la aplicación web y la base de datos. Ese CCAN, además de gestionar los datos principales de los fotogramas, pues es capaz de generar automáticamente peticiones al vuelo de servicios WMS de los fotogramas que están almacenados en los ficheros, y ofrecerles a los ciudadanos, a partir de los centroides de los fotogramas, que son estos puntos que ven aquí en el visor, cuál es la fotografía óptima que requieren. En breve, además, vamos a poner esto al servicio de la Administración Electrónica, porque vamos a dar la posibilidad de que los ciudadanos obtengan una fotografía certificada para cualquier necesidad que tengan de relación con la Administración, de algún litigio por límites o lo que proceda, ¿no? En definitiva, bueno, he querido ofrecerles en esta presentación, y ya termino, cuál ha sido ese panorama de construcción de estos 20 años de trabajo en la infraestructura de datos espaciales, ofrecerles también mi opinión de qué es lo que se nos avecina a partir de ahora con esas infraestructuras con capacidades analíticas, esas infraestructuras de información con capacidad analítica, infraestructuras de conocimiento espacial, como llaman en otros sitios. Modestamente creo que he descrito algunas pinceladas de por dónde puede ir el futuro. Bueno, yo con la edad que tengo creo que ya no me tocará gestionar ese nuevo paradigma. Me quedan 6 años en la administración y probablemente será gente más joven que yo la que vendrá a terminar de empujar en este tipo de cuestiones y sobre todo a mantener la cultura interoperable que tanta falta nos hace. Muy agradecidos por la atención que me han prestado y un caluroso saludo desde Andalucía. Muchas gracias, Agustín, por este resumen. 2 décadas de trabajo resumidas en 25 minutos. Habilitamos el espacio de preguntas, si tienen alguna consulta para compartir con Agustín, que él pueda resolverla desde allí, desde la distancia. ¿Alguna consulta, pregunta? Levantamos la mano. Hacia adelante. Hola Agustín, ¿cómo te va? Marcelo Emery te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, felicitarte por la presentación y por el trabajo que vienen haciendo, la verdad es fantástico. En segundo lugar, agradecerte por tu amabilidad y por tu buena predisposición para colaborar con nosotros. Claramente no nos equivocamos en el momento de seguir las recomendaciones que nos habían hecho para convocarte.
y bueno, se nos abre como muchas ganas de que en otra oportunidad te podamos traer en forma presencial. La verdad, para poder, estos 20 minutos que hiciste 20 años en 20 minutos, podamos exprimirlos un poco más durante todas las jornadas. Ojalá que podamos hacer eso. Y bueno, la verdad que surgen un montón de preguntas. Por suerte, tu conferencia va a quedar subida en nuestro canal de YouTube y la vamos a poder ver varias veces para esto que contaste tan rápidamente, poder, quizás se nos han pasado muchos detalles y los vamos a poder ver con más detenimiento. Y me surgen en principio dos preguntas. La primera, me gustó tus etapas de las fases de la IDE, de la construcción, y noté que la primera fase de ustedes era una cuestión tecnológica, y porque se paraban sobre lo que ya nos has contado de tu base normativa. Y entonces la primera pregunta, me gustaría sacarte un poco de la zona de confort, porque nosotros justamente todavía no llegamos a pararnos sobre esa base. Entonces, a partir de tu experiencia, que nos cuentes cuál puede ser, a tu opinión, nuestra estrategia para alcanzar esa base normativa que nos apoye. Eso por un lado. Y la segunda pregunta tiene que ver más ya con una cuestión de datos, que algo que también para nosotros resulta a veces una dificultad y una discusión bastante recurrente, es cómo definieron ustedes la responsabilidad de los datos y sobre todo teniendo en cuenta la relación, y por ahí en ese sentido nos gusta con la analogía nuestra con las provincias, cómo definen la relación con los municipios a partir de las comunidades. Muchas gracias. Nada, Marcelo, al contrario, soy yo el que os tiene que agradecer que, como digo, que me invitéis a este tipo de cuestiones y bueno, siempre a vuestra disposición. A mí, además, no es una cosa que me cueste hacer, ¿no? Quizás cuando he estado desarrollando la comunicación y tal, pensaba, me he metido en un tema demasiado amplio, ¿no? Porque efectivamente contar esto en 20 minutos es un poco complicado. Pero bueno, como digo, muy agradecido y a vuestra disposición siempre que necesitéis por este canal, incluso si tengo que ampliar algún tipo de cuestiones y necesito alguna sesión técnica o lo que sea, me brindo a hacerlo. Respecto de lo que me pregunta, hombre, yo solamente veo un camino, ¿no? El camino de las leyes de datos, ¿no? Bueno, en vuestro caso, que soy una comunidad geográfica, pues una ley de información geográfica necesariamente, ¿no? Yo en ese sentido, cada vez que he estado en algún proceso legislativo, y lo he estado con la elaboración de las dos leyes del Plan Estadístico y Cartográfico, hay que evitar caer en aquello de los óptimos enemigos de lo bueno. Muchas veces uno quiere resolver todos sus problemas de golpe en una única ley y abordarlo todo. Bueno, pues puede abordar a pequeñas cosas, ¿no? Seleccionar objetivos que entiendas que son absolutamente necesarios para poder ordenar un poco tu casa, la casa de la información geográfica, y poner algunos elementos que consideremos clave, tener una primera ley que después tenga un cierto desarrollo reglamentario. Y a partir de ahí ir construyendo sucesivas versiones de esa ley vía modificaciones o evoluciones de la ley, ¿no? Tampoco conozco yo cómo es la arquitectura normativa argentina, no sé, porque aquí tenemos varias opciones. Una ley es el nivel más vinculante que tenemos aquí, pero también hay cosas que podemos solucionar vía decretos, que supongo que habrá algo parecido en la República Argentina, ¿no? Normativas de rango menor a las leyes, pero que tienen su capacidad compulsoria, ¿no? Y bueno, yo creo que en el mundo de las IDE, el contenido fundamental de una ley necesariamente tiene que ser el de la obligatoriedad de compartir los datos. A mí me gusta decir siempre, no creáis que está todo aquí resuelto. Yo me sigo encontrando con compañeros que se resisten como gatos panza arriba a compartir su información por las excusas más peregrinas, desde la que mis datos no tienen la suficiente calidad como para ser publicados, a esencialmente dicho de forma elegante porque no les da la real gana de compartir los datos. Y a mí me gusta decir siempre que
eso no se va a acabar hasta que no llegue un juez y dé un disgusto, ¿sabes? Hasta que esto no se convierta en un asunto penal, nos vamos a encontrar con gente que oculta la información, pues porque le da la real gana. Y ese es el frontispicio de una ley de información geográfica, ¿no? El de la, y por supuesto de una ley de transparencia o de una ley de reutilización. Lo podemos mirar desde la perspectiva que quiera. O hace una ley de información gráfica, o hace una ley de transparencia, o hace una ley de reutilización, pero el frontispicio es la obligatoriedad de compartir la información geográfica. Y todo el aparato que te permita formular la ley tendrá que estar al servicio de esa cuestión. Y después, respecto a lo segundo que me pregunta, ¿cómo mantenemos la relación con los ayuntamientos? Hombre, aquí tenemos un proyecto que es el de Callejero Digital de Andalucía. Voy a compartir otra vez la presentación que que precisamente la clave de su éxito está en la arquitectura institucional que hemos conseguido montar para mantener el dato. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos firmado convenios con las diputaciones provinciales. Las provincias son, en la jerarquía organizativa, el escalón que está por debajo de la comunidad autónoma. Son administraciones diferentes y independientes, pero vía el mecanismo del convenio nos podemos entender con ellos. Firmamos convenios con las diputaciones y los ayuntamientos se van sumando a esos convenios de las diputaciones en la idea de cada ayuntamiento trabaja contra una plataforma tecnológica común en la que se mantiene el dato de la dirección postal de cada uno de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque el que tiene la competencia para poner los nombres a las calles y poner los números de policía en las casas, el número de la policía, es el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Pues que nos dimos cuenta que el ayuntamiento no tenía capacidad tecnológica para hacer ese asunto y además si lo hacíamos de forma no coordinada, pues corríamos el riesgo de que la base de datos fuera un desastre. Desarrollamos esa plataforma, firmamos los convenios, hemos puesto a todo el mundo a trabajar en esa misma dirección y la verdad que los resultados están siendo espectaculares, ¿no? En ese sentido. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. La verdad, estamos muy agradecidos por tu presentación. Muchas gracias, Agustín. Villar Iglesias nos comentaba sobre la construcción de una IDE regional, 20 años compartiendo datos geográficos desde Andalucía. ¿Tenemos otra pregunta? Ahí vamos. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. La pregunta era la siguiente, ¿no? Uno cuando entra dentro de la directiva INSPIRE se encuentra que dice que el enfoque es medioambiental. La pregunta mía es, bueno, pero la IDE es mucho más que eso, ¿no? Porque trata sobre temas de infraestructura, energía, recursos naturales. ¿Por qué solamente cuando entra en la página dice medio ambiente? ¿Es porque es lo único que se pusieron de acuerdo todos los países? ¿O qué? ¿Por qué no se mencionan las otras cosas que son tan importantes? Y la segunda pregunta es, cuando usted habla de las APIs, ¿se refiere, utilizan el estándar de OGC OpenAPI? Pues buenas tardes y que en ambos casos le agradezco la pregunta. Mire, la construcción europea, el haber puesto de acuerdo a todos los países de la vieja Europa, pues es un proceso que está siendo muy complejo porque hay siempre un difícil equilibrio que tiene que ver con la cesión de soberanía de los Estados miembros a la Unión, ¿no? Y es precisamente en materia medioambiental donde ha habido más cesiones de soberanía y donde la Unión Europea, pues, digamos, ha conseguido hacer un desarrollo normativo más amplio, pues porque, bueno, por la propia definición de medio ambiente, por la propia organización de las políticas de medio ambiente, eso es algo que no conoce fronteras, ¿no? Entonces, es ahí donde, digamos, la Unión Europea ha podido explayarse más. Entonces, aprovechando las políticas ambientales, pues se hizo una normativa que en principio lo que pretendía era generar servicios interoperables de información geográfica al servicio de la evaluación de las políticas europeas, pero que, como yo les decía antes en mi intervención, como tiene una visión tan amplia de lo que es la información ambiental,
pues al final nos ha servido a las agencias cartográficas para construir las infraestructuras de datos espaciales de información geográfica. Pero claro, los redactores de la directiva se dieron cuenta que no servían de nada servicios de información geográfica sobre los hábitats y los biotopos, o sobre las regiones oceanográficas, o sobre la salud humana, sin que por debajo dijéramos cómo iban a ser los servicios de la cartografía topográfica, de los modelos digitales del terreno, de la geología, de las direcciones postales, que son al final las que forman parte de la infraestructura territorial sobre la que después tienes que poner la información temática, ¿no? Entonces, hemos tenido esa suerte. Un ámbito legislativo como es el medio ambiente, donde los Estados miembros han cedido mucha soberanía, ha servido para poder, digamos, desarrollar una ley de información geográfica, pero que tiene un alto contenido temático, ¿no? Yo les decía antes que es muy importante en nuestra organización, la Red de Información Ambiental de Andalucía, porque más del 50% de la implantación de la infraestructura de datos es una implantación temática, tiene que ver con temas medioambientales, ¿no? Pero los temas medioambientales no hubieran sido nada sin tener capas de información geográfica de referencia publicadas, ¿no? Y la segunda pregunta que me hacía era sobre... las APIs. Las APIs, sí, las APIs. Bueno, ahora estamos en proceso de adaptación a OpenAPI, ¿no? Por el momento nosotros hemos hecho una serie de herramientas que no cumplen ese estándar, pero somos conscientes de que lo que tenemos que cumplir, y estamos otra vez en proceso de reingeniería para el cumplimiento, pero yo creo que en los próximos meses tendremos resuelto este tipo de cuestiones, ¿vale? Bueno, muchas gracias. ¿Una pregunta más? Sí, una pregunta más, Agustín. Muchísimas gracias por tu generosidad y amabilidad. Para hacerla corta, ¿cómo es la relación desde la Comunidad de Andalucía con el Centro Nacional de Información Geográfica que a nivel país maneja el Instituto Geográfico Nacional de España? ¿Tiene normativa? ¿Establecieron un conjunto de datos básicos y fundamentales para compartir? ¿Cómo es la relación? La relación institucional se establece, como ya digo, a través del convenio de integración en el Sistema Cartográfico Nacional. Cada comunidad autónoma es libre de firmar ese convenio de integración en el Sistema Cartográfico Nacional y te da derecho digamos, a disponer de primera mano y con prontitud todos los productos y todos los servicios que ofrece el Instituto Geográfico Nacional y el Centro Nacional de Información Geográfica. Nosotros además tenemos desarrollado un convenio específico que esperamos un acuerdo marco, perdón, en determinadas materias. Por ejemplo, estamos cooperando en el tema del visor, del que les hablaba antes. Cooperamos también en el proyecto de la fototeca, porque vamos a hacer una fototeca federada entre todos los territorios de España, y este avance que les contaba de haber incrustado un catálogo de datos abiertos entre la aplicación web y el repositorio de ficheros es la clave para que podamos federar todas las cartotecas de España. Y después nos entendemos también a través del Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España, que la lidera precisamente el presidente del Centro Nacional de Información Geográfica, que es Emilio López Romero, y en el que tenemos una sintonía absoluta. Y además en lo personal, no solo en lo profesional. Lo profesional la tenemos, pero en lo personal pues tenemos una relación impecable con Emilio. Me parece además que yo estoy aquí porque Emilio sugirió mi nombre, entre otras cosas, ¿no? Es decir, que cuando pregunté cómo la idea de Argentina había llegado a mí, pues supuse que había sido Emilio. Así que agradecido también porque se acuerda de mí de vez en cuando. Tengo que deciros además que en el seno del CODIGE, cuando estábamos implantando Inspire, esta teoría de que los territorios montamos servicios y por arte de Birlibirloque enganchan los servicios de todos los territorios contiguos y eso funciona,
Esto hay veces que no es exactamente así. Ha mejorado mucho, ¿eh? Pero hace falta mucha labor de hormonización, de estandarización y tal. Entonces, bueno, cuando en los peores momentos de implantación de Inspire, cuando ya Europa estaba a punto de amenazarnos con ponernos una multa, pues el CODIGE tiró del carro en el sentido de que había algunos conjuntos de datos básicos, como la red hidrográfica, la red de carreteras y tal, donde el CODIGE, y es cosa de agradecer, se echó el trabajo encima e hizo la labor de integración de todos los datos que aportábamos de las comunidades autónomas, porque aquello era una tarea bastante compleja, ¿no? ¿Vale? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por este tiempo. Si no hay más preguntas, allá en el fondo tenemos otra pregunta. Muy bien. Lo vamos a entretener a Agustín un ratito más. Para nada, estoy encantado, estoy en mi salsa. Mucho mejor. Hola, ¿qué tal? Agustín, un gusto. La verdad, un placer escucharte. Excelente toda la transferencia de conocimiento que nos estás haciendo. Te saludo desde la IDE de Tierra del Fuego, del fin del mundo. Hay una cosa que nos llamaba mucho la atención, toda esta cantidad y esta calidad de trabajo, y en ese sentido había dos cosas que nos preguntábamos, ¿no? Por un lado, ¿cómo es la construcción de un equipo que llega a realizar esta calidad de trabajo? Y por el otro, ¿cómo se da la articulación científico-técnica también para llegar a no solo a la articulación en términos de qué pasa a nivel institucional, sino del trabajo conjunto a nivel técnico y científico? Pues un placer tener una pregunta de alguien de la Tierra del Fuego, porque yo soy natural del Estrecho de Gibraltar y soy navegante. Cuando salgo a navegar siempre digo que yo tengo allí mi Cabo de Hornos particular, que es Punta Europa, ¿sabes? Hombre, no llega a ser el Cabo de Hornos, que eso es lo más terrorífico del mundo, pero me gusta pensar que también vivo en un confín, en este caso el confín de Europa, al sur del sur. Pero bueno, respecto de la pregunta... Mira, quizás lo que peor llevamos en las IDES, en las administraciones públicas, son los temas que tienen que ver con la política de personal. No sé, no quiero decir cosas que no deba, ¿no? Pero ha sido un auténtico suplicio, ¿no? Poder contar con gente preparada en esta materia. Muchas veces en la administración, todos ustedes trabajan en las administraciones públicas. Yo creo que ese es un lugar común, un problema que compartimos en todo el universo. Tú pides un ingeniero agrónomo y te mandan un archivero, ¿no? Y cuando llega el archivero dices, bueno, yo para qué quiero un archivero, si lo que pedí es un ingeniero agrónomo, las cosas funcionan un poco así, ¿no? Y en este mundo en el que vamos descubriendo nuevos paradigmas, tenemos que estar todo el mundo al día, esto tira para adelante por el voluntarismo de muchas veces de la gente que hay dentro, que hace un esfuerzo por prepararse, por estar al día. eh, Muchas dificultades. Es verdad que a veces acertamos y conseguimos incorporar los perfiles adecuados, pero resulta muy complicado, ¿no? En ese sentido, ahora mismo tenemos un reto muy importante, ¿no? Porque cuando estamos hablando de las infraestructuras de conocimiento espacial, las necesidades de incorporar información desestructurada a nuestros conjuntos de datos estructurados, estamos hablando de incorporar nuevos conocimientos, nuevos perfiles profesionales, gente formada en nuevas profesiones que tienen que ver con el data science, que tienen que ver con el geoscience. Y eso en la administración, eso en una empresa privada lo incorpora en cero coma, pero en la administración es muy difícil incorporar a esos perfiles. Fundamentalmente lo hemos resuelto en el caso de la IDE externalizando muchos contratos, ¿no? Las primeras fases de la IDE nosotros teníamos un montón de contratos externos que eran los que nos ayudaban a todos los procesos de carga de metadatos, de creación de servicios, de reingeniería de datos y tal, y un pequeñísimo equipo aquí en la institución que era la que recibía los resultados, hacía el control de calidad y hacía este tipo de cuestiones, ¿no? Pero muchas veces lo hemos externalizado, incluso en los primeros pasos, en esa fase tecnológica de la que hablaba de la IDE, toda la parte tecnológica se la encargamos. Aquí hay una figura contractual que se llama el encargo. Tú le puedes encargar tareas, siempre dentro de unos límites, a las empresas públicas. Tenemos en Andalucía una empresa pública tecnológica que se llama Sandetel
y la fase de despegue de la infraestructura de datos espaciales se la encargamos a ellos, que tienen más flexibilidad para incorporar los perfiles adecuados, ¿no? Bueno, eso ha sido un poco ¿no? Los problemas respecto al tema personal. Y bueno, en lo que se refiere a la relación con la comunidad científica, ¿no? Hay que decir que a nivel nacional existe el grupo de trabajo de la I de España y existen las jornadas como las que están haciendo ustedes, ¿no? Y a nivel autonómico, bueno, eso nos ha servido para que haya una comunidad científica bastante activa en materia de infraestructura de datos espaciales, ¿no? De todas formas, es una de las preocupaciones que tenemos en el Consejo Directivo de Información Geográfica, el cómo despertamos el interés de la comunidad científica de una forma un poco más masiva o más decidida. No terminamos de estar contentos de cómo se implica la universidad en esta materia, ¿no? Y bueno, recientemente hemos tenido algún debate en el seno del CODIGE, liderado por Emilio López Romero, en el que hemos hablado de este tipo de cuestiones porque necesitamos implicarlos más. En Andalucía sí hacemos, vía convenios con algunas universidades, pues algún intercambio de la UNI. Tenemos una laguna que creo que podemos compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por compartir estos desafíos también que quedan pendientes para la IDE a nivel mundial. Vamos a agradecerle a Agustín con un fuerte aplauso. Lo despedimos de esta manera.